El turno extra de la calle 42. El taxista Miguel llevaba 12 horas al volante en Nochebuena, sintiendo el peso del frío y la soledad. Su objetivo era simple: ganar suficiente dinero para comprarle a su hija Sofía, que estaba a kilómetros de distancia con su abuela, el telescopio que tanto deseaba. La ciudad de Nueva York estaba saturada de luces, pero a Miguel solo le importaban los números que marcaba el taxímetro. En la calle 42, recogió a una anciana muy elegante que vestía un abrigo de piel desgarrado y llevaba un maletín antiguo. Ella pidió ir a un barrio que Miguel conocía, el hogar de personas sin techo. La anciana no le preguntó el precio, simplemente se quedó en silencio mirando las luces. Cuando llegaron, la anciana abrió el maletín. Estaba lleno de envoltorios de regalos sencillos y tarjetas escritas a mano. Miguel, por primera vez en el día, sintió una punzada de curiosidad. Ella le entregó uno de los paquetes. «Esto es para ti, Miguel, y este es el pago por el viaje más importante del año». Ella no le dio dinero, sino un viejo reloj de bolsillo. Miguel se sintió ofendido. «¿Un reloj viejo? Señora, necesito el dinero», dijo con dureza. La anciana solo sonrió. «Mira la inscripción». Miguel abrió el reloj. Dentro había una foto en sepia de un hombre en uniforme de la Segunda Guerra Mundial. La inscripción decía: «El tiempo más valioso es el que se roba a la necesidad para dárselo a la esperanza». Diciembre de 1944. Miguel regresó a su taxi furioso. Al encender el motor, la radio emitió una noticia. Debido a una donación anónima, se había pagado la cena de Navidad para todos los empleados de servicios esenciales que trabajaban esa noche. De repente, su teléfono vibró. Era Sofía. «Papá, ya tengo el telescopio». La abuela lo encontró en una venta de garage, pero lo mejor de todo es que encontró una foto vieja de un soldado en la caja. ¿Quién será? Miguel miró el reloj y la foto en su mano. El reloj no era el pago, era la conexión. La anciana, a través del sacrificio de su bien más preciado, le había recordado que su valor no está en las horas trabajadas, sino en el tiempo regalado a la esperanza de Sofía. Miguel tiró el contador a cero y condujo hacia el hogar de su ex esposa, sabiendo que el regalo de ese año no sería el telescopio, sino su presencia inesperada, un milagro robado al tiempo. El rescate del último adorno. Después de la gran recesión, la familia de Elena había perdido casi todo, incluyendo su casa. Se mudaron a un pequeño apartamento, pero la peor pérdida para Elena, de 8 años, fue la caja de adornos navideños. Solo lograron salvar una esfera de cristal, el último recuerdo de su abuela. Pero al subir al autobús para ir al apartamento de emergencia, la esfera rodó y se perdió en el ajetreo del andén. La Navidad llegó y el apartamento se sentía vacío y triste. El padre de Elena, un hombre estoico, intentó animarla con una guirnalda barata, pero ella solo lloraba por el adorno perdido. El padre de Elena, un ex militar ahora trabajando como guardia de seguridad, tomó una decisión extrema. Sabía que la esfera probablemente había terminado en la zona de juegos perdidos de la terminal, una maraña de miles de artículos. En su día libre, de Nochebuena, fue a la terminal, no como guardia, sino como padre en misión. Pasó horas pidiendo permiso, revolviendo cajas, sintiendo la frustración y la vergüenza. Un colega, el señor Jenkins, un hombre siempre gruñón, lo vio. «Estás perdiendo el tiempo, Sánchez, es solo un adorno». Pero al ver la determinación en los ojos de Sánchez, Jenkins lo ayudó a buscar. Pasaron toda la tarde buscando en silencio. Finalmente, en una caja etiquetada «Artículos de cristal», la encontraron. La esfera estaba intacta. El señor Jenkins, sin decir palabra, le dio a Sánchez una palmada en la espalda y se fue. Sánchez regresó a casa agotado, pero radiante. Elena abrió la puerta y al ver la esfera, gritó de alegría. Su felicidad iluminó todo el pequeño apartamento. Sánchez colgó la esfera de la escuálida guirnalda. De repente, sonó el timbre. Era el señor Jenkins. «Sánchez, tomé una decisión. Este es el depósito de chatarra. La vida es demasiado corta para buscar cristal y perderse la Navidad». Y con esas palabras le entregó una caja envuelta. Contenía un árbol de Navidad pequeño pero perfecto y una nota que decía: «A veces los milagros no son que el cristal no se rompa, sino que el corazón de un hombre cambie».
Sánchez no solo había recuperado un recuerdo para su hija, sino que había redescubierto la humanidad en su colega más frío. El pequeño apartamento se llenó de la luz del árbol y por primera vez el padre de Elena sintió que la Navidad no estaba en las cosas perdidas, sino en las conexiones inesperadas que se ganan con el amor. La última nota en el piano público. Amira era una brillante estudiante de música que había perdido su beca después de que su familia ya no pudo pagar el alquiler. A punto de ser desalojados, Amira vagaba por el centro de la ciudad en la víspera de Navidad, sintiendo que su sueño de ser pianista se desvanecía. Lo único que le quedaba era su talento. Se detuvo en la plaza principal, donde había un piano público que la gente tocaba por diversión. Amira se sentó, con el corazón encogido, y comenzó a tocar. No tocó un villancico, tocó su propia composición, una pieza compleja y llena de pasión que hablaba de la lucha y la esperanza. Una multitud se reunió. Al terminar, la gente aplaudió con entusiasmo, arrojando algunas monedas en la caja del piano, pero no era suficiente. Amira se levantó para irse, sintiéndose todavía derrotada. De repente, una mujer de mediana edad se acercó. Vestía ropa sencilla y barata. «Disculpa, ¿eres tú la compositora?», preguntó. Amira asintió con la cabeza, esperando una crítica o una limosna. La mujer le entregó una tarjeta de presentación con el número de teléfono. «Mi marido y yo somos dueños de una lavandería aquí cerca. Nunca fuimos ricos, pero amamos la música. Mi marido tiene un oído absoluto». Amira pensó que era una broma. ¿Una lavandería? Pero la mujer sonrió con una sinceridad inquebrantable. «Toca esa pieza en nuestro pequeño evento de Nochebuena en la lavandería mañana. No podemos pagarte, pero tenemos contactos en el conservatorio. Dale una oportunidad a la música». Amira fue a la lavandería, un lugar sorprendentemente acogedor y lleno de gente simple y trabajadora. Tocó su composición. Al finalizar, un hombre mayor y de aspecto humilde se levantó, secándose las lágrimas. Era el marido de la mujer. Se acercó y dijo: «Esa es la verdad. Esa es la música que cura». Él no tenía contacto directo con el conservatorio, pero tenía un amigo que limpiaba las alfombras del director. El director de la prestigiosa escuela estaba harto de las peticiones que había prometido considerar. Al próximo músico que le recomendara el hombre de las alfombras, al día siguiente, Amira recibió una llamada. No obtuvo una beca completa, pero obtuvo una audición garantizada para enero. Su fe no fue recompensada por un millonario, sino por la bondad honesta de una pareja de lavanderos. Amira se dio cuenta de que la verdadera felicidad navideña no se encuentra en el gran escenario, sino en el humilde rincón donde la generosidad se convierte en la mejor palanca para la oportunidad. El último menú del chef. El chef Antoine había perdido la chispa. Su restaurante de alta cocina, el Festive, era famoso, pero él se sentía vacío. La Navidad se había convertido en un ciclo de platos caros y clientes exigentes. Este año decidió cerrar el restaurante en Nochebuena para disgusto de sus socios. Al llegar la víspera, Antoine estaba solo, limpiando su cocina inmaculada. De repente llamó a la puerta el joven aprendiz de la panadería de al lado, un inmigrante llamado Javier. Javier parecía nervioso. «Chef, lo siento, mi abuela está muy enferma. Hemos perdido nuestro alojamiento. Solo necesito un lugar para hacer una sopa para que ella se sienta mejor». Antoine, el hombre que solo tocaba trufas y caviar, dudó, pero algo en la desesperación de Javier lo conmovió. Permitió que usara una estufa trasera. Javier sacó un puñado de huesos de pollo, verduras marchitas y lentejas. Era una sopa humilde, pero el aroma llenó la cocina. Mientras Javier cocinaba, Antoine, sin poder evitarlo, comenzó a dar indicaciones. Más sal, un toque de tomillo. Cuece los huesos lentamente. Terminaron cocinando juntos, el famoso chef y el humilde aprendiz, en un silencio de respeto mutuo. Cuando Javier se fue con la sopa, Antoine se quedó solo. Su cocina, por primera vez, no olía a ambición, sino a calidez de hogar. Sacó una olla. No cocinó foie gras, cocinó la sopa de Javier. Al probarla, sintió algo que hacía años no sentía: satisfacción. No era el sabor, sino el propósito. Agarró su teléfono y llamó a su jefe de sala. «Abre el restaurante, no para los ricos. Vamos a hacer la sopa de Javier. La repartiremos a quienes estén solos esta noche, gratis».
Cuando se abrieron las puertas, no vino la élite, sino la gente de la calle, enfermeras de turno y trabajadores solitarios. Antoine sirvió la sopa. Una mujer le dijo: «Esto no es solo comida, chef, es consuelo». Antoine se dio cuenta de que había pasado años buscando el plato perfecto para impresionar, cuando lo único que la gente necesitaba era una comida hecha con empatía. El menú del día siguiente ya no era el festive, sino sopa de la abuela. El restaurante se hizo más famoso que nunca, no por sus precios, sino por la calidez que emanaba, demostrando que la felicidad en la cocina no está en la técnica, sino en el servicio y a quienes se lo dan. La colección de gorros rojos. Don Ramón era conocido en el barrio no por su riqueza, sino por su obsesión por coleccionar gorros de Papá Noel. Cada Navidad colgaba 100 gorros rojos en su cerca, haciendo que su casa pareciera la entrada al Polo Norte. Los niños lo amaban, los adultos pensaban que era excéntrico. Ramón vivía con su esposa Clara y la Navidad era su único gran acto de alegría desde que habían perdido a su hijo años atrás. Un día, a principios de diciembre, Ramón enfermó gravemente. Clara, desesperada por mantener viva su tradición, se encontró abrumada. No tenía la fuerza para subir al tejado y colgar los gorros. Una Nochebuena, Clara estaba sentada sola en la sala, viendo la cerca vacía. Un joven vecino, Martín, que siempre había sido indiferente a Ramón, llamó a la puerta. «Señora Clara, mi madre me pidió que viniera a ayudar. Sé que don Ramón no puede hacerlo este año». Martín no estaba solo, trajo a sus amigos y a sus hermanos. Eran jóvenes, fuertes y con herramientas. Juntos subieron y colgaron los 100 gorros, llenando la cerca del característico rojo brillante. Pero hicieron algo más. Cada uno de los jóvenes había escrito un recuerdo personal de Ramón en una tarjeta, como les había regalado un gorro en su cumpleaños o les había ayudado a arreglar una bicicleta. Cuando terminaron, la cerca estaba espectacular. Clara, con lágrimas en los ojos, les ofreció galletas. Martín se disculpó. «Disculpe señora, hay algo más». Sacó una de las tarjetas que no estaba escrita por él y se la entregó a Clara. Era una tarjeta antigua, amarillenta. Estaba escrita con la letra de su hijo fallecido y decía: «Gracias papá, por mi primer gorro rojo. Me enseñaste que el rojo significa el corazón de la Navidad». Clara se dio cuenta de que no solo estaba leyendo un recuerdo de su hijo, estaba leyendo la verdad que Ramón siempre había sabido. Ramón no coleccionaba gorros, coleccionaba actos de bondad, que sabía que florecerían más tarde. El amor que él había sembrado en esos jóvenes había regresado para salvar la Navidad de su esposa y darle una prueba tangible de que el espíritu de su hijo vivía en la generosidad del barrio. Al día siguiente, cuando Ramón despertó, no preguntó por la cerca, preguntó por Martín. Sabía que el mayor regalo no es la colección, sino el legado de la alegría que se transmite de corazón a corazón.